Hay historias que empiezan con una discusión, otras con una despedida. Pero esta historia empezó con un sueño. Durante 3 noches seguidas, Alejandro soñó lo mismo. Sus padres caminaban solos por una carretera vacía y detrás de ellos había un autobús viejo y abandonado. Al despertar intentó olvidarlo, pero algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. Así que tomó el primer vuelo a Guadalajara. Lo que no sabía era que, mientras él construía su vida lejos de casa, sus padres lo habían perdido todo, su casa, su tranquilidad, y cuando finalmente los encontró, no estaban en un hogar, vivían dentro de un autobús viejo. Pero lo más doloroso no era dónde estaban, era descubrir que alguien de su propia familia había provocado todo eso. El viejo autobús, donde viven los padres de Alejandro, te mira en silencio. No puede hablar, pero parece preguntar, ¿por qué sigues aquí y aún no te suscribes para apoyarlos? Yo tampoco sé qué decir. Vas a ignorarlo y pasar al siguiente video. Demuéstrale lo contrario. Dale like, suscríbete y comenta ya me suscribí, para que Alejandro sepa que, de verdad estás aquí. En una calle tranquila de Guadalajara, donde las bugambilias trepaban por las paredes y el sol de la mañana iluminaba los tejados de barro, se encontraba la casa de don Ernesto Salgado y doña Carmen. No era una casa grande ni moderna, pero cada ladrillo tenía una historia. Don Ernesto se levantaba temprano todos los días, incluso después de jubilarse. Aquella mañana, como tantas otras, salió al pequeño patio con una taza de café caliente entre las manos. El aire olía a tierra húmeda y a pan recién horneado que doña Carmen preparaba en la cocina. 42 años, murmuró Ernesto mientras observaba la fachada. 42 años atrás, ese terreno era solo un pedazo de tierra polvorienta. Él mismo había colocado los primeros ladrillos. Había trabajado como carpintero durante décadas, construyendo muebles para otras familias, mientras poco a poco levantaba su propio hogar. Cada ventana, cada puerta, cada tabla del piso había pasado por sus manos. Dentro de la casa, doña Carmen movía lentamente una cuchara de madera en una olla. El aroma del café y del pan dulce llenaba la cocina. Ernesto dijo con una sonrisa, el desayuno ya está listo. El hombre entró con paso tranquilo y se sentó frente a la mesa de madera que él mismo había construido muchos años antes. En las paredes colgaban fotografías antiguas. En una de ellas aparecían sus 2 hijos cuando eran pequeños. Ricardo, el menor, sonreía con un balón en las manos. Alejandro, el mayor, tenía el brazo alrededor de su hermano. ¿Crees que Alejandro vendrá este año?, preguntó Carmen. Ernesto suspiró suavemente. Está ocupado. La vida lo llevó lejos. No había reproche en su voz, solo una leve nostalgia. De pronto, el sonido de un automóvil se escuchó frente a la casa. Carmen miró por la ventana. Es Ricardo. Minutos después, la puerta se abrió y Ricardo entró acompañado por su esposa Laura. Laura llevaba gafas oscuras y un bolso elegante que contrastaba con la sencillez de la casa. Buenos días, saludó con una sonrisa breve. Ricardo se acercó para abrazar a su madre. Hola, mamá. Pero Laura caminó lentamente por la sala, observando las paredes, los muebles antiguos, las fotos familiares. Sus ojos se detuvieron en el techo, luego en las ventanas y finalmente en el patio. La casa sigue igual, comentó Carmen. Sonrió. Nos gusta así. Laura asintió, pero su expresión era difícil de interpretar. Se sentó en la mesa y cruzó las piernas. Es una casa grande, para solo 2 personas mayores, dijo con tono aparentemente casual. Ernesto levantó la mirada. Laura continuó. Hoy en día, muchas familias venden propiedades como esta y se mudan a algo más pequeño, más moderno. Durante unos segundos nadie habló. El silencio se volvió pesado. Ricardo evitó mirar a su padre. Doña Carmen movió lentamente la taza de café. Entonces, don Ernesto apoyó las manos sobre la mesa de madera. Sus dedos marcados por décadas de trabajo golpearon suavemente la superficie. Miró a Laura, luego a su hijo y finalmente a la ventana que daba al patio donde había plantado el primer árbol de la casa. Mientras yo viva, dijo con voz tranquila, pero firme, esta casa no se vende. Pero en ese momento, nadie en la mesa imaginaba que aquella casa ya estaba empezando a dejar de pertenecerles. El desayuno continuó, pero ya no tenía el mismo sabor. El silencio se había instalado en la mesa como un invitado incómodo. Doña Carmen intentó cambiar el tema. Ricardo, ¿cómo va el negocio?, preguntó suavemente. El hombre tomó un sorbo de café antes de responder. Bien, más o menos. Pero Laura no parecía interesada en conversaciones triviales. Sus ojos seguían recorriendo la casa con una mirada analítica. Observaba las paredes, los muebles antiguos, incluso las grietas pequeñas cerca de una ventana, como si estuviera evaluando algo. Finalmente apoyó los codos sobre la mesa. De verdad deberían pensarlo, dijo. Don Ernesto levantó la mirada. ¿Pensar qué? Laura sonrió. Una sonrisa que parecía amable, pero que no llegaba a los ojos. La casa. Ricardo se movió incómodo en la silla. Laura.
pero ella continuó hablando. Este terreno vale mucho dinero ahora. Guadalajara está creciendo. Podrían vender y vivir en un departamento más cómodo. Carmen negó suavemente con la cabeza. Esta casa es nuestro hogar. Laura se encogió de hombros. Solo digo que sería lo más inteligente. Ricardo finalmente intervino. Papá, mamá. Laura tiene un poco de razón. Ernesto frunció el ceño. Aquello no lo esperaba. Ah, sí. Ricardo evitó mirarlo directamente. La casa es grande, mantenerla cuesta dinero. Carmen bajó la mirada hacia su taza. Durante décadas habían vivido allí sin problemas, pero ahora de repente parecía que todos hablaban de números. Laura se levantó de la mesa. Bueno, en realidad no vinimos solo a hablar. Sacó su teléfono y escribió un mensaje. Un minuto después, se escuchó un automóvil detenerse frente a la casa. Ernesto miró hacia la ventana. Un hombre desconocido estaba bajando del vehículo. Llevaba una carpeta negra bajo el brazo. ¿Quién es ese?, preguntó Carmen. Laura caminó hacia la puerta con naturalidad. Ah, no se preocupen, dijo, solo es un amigo. Cuando el hombre entró, extendió la mano con profesionalidad. Buenos días, soy Martín Torres. Ernesto lo observó con desconfianza. ¿Y usted quién dijo que era? Laura respondió antes que nadie. Es asesor inmobiliario. Las palabras parecieron detener el aire dentro de la sala. Ricardo se levantó lentamente. Solo queremos ver opciones, dijo rápidamente. Martín abrió su carpeta y comenzó a mirar alrededor. La propiedad tiene mucho potencial, comentó mientras observaba el techo. Ernesto apretó los labios. Sentía algo extraño en el pecho. No era rabia todavía. Era una sensación más profunda, como si algo importante estuviera cambiando sin que él lo hubiera decidido. El hombre tomó algunas notas. El terreno es grande, muy valioso. Laura sonrió satisfecha, pero Carmen ya no estaba escuchando. Había caminado lentamente hacia el pequeño pasillo que llevaba al dormitorio. Algo la inquietaba. Abrió el armario, donde Ernesto guardaba una caja de madera. Dentro de esa caja estaban los documentos de la casa, las escrituras, los papeles antiguos que Ernesto protegía como un tesoro. Carmen levantó la tapa. La caja estaba allí, pero cuando miró dentro, el espacio estaba vacío. Las escrituras ya no estaban. Doña Carmen regresó lentamente a la sala. En su rostro ya no había calma. Don Ernesto lo notó de inmediato. ¿Todo bien?, preguntó. Carmen miró a Ricardo. Los papeles de la casa no están en la caja. El silencio cayó sobre la habitación. Ricardo frunció el ceño, fingiendo sorpresa. ¿Qué papeles? Las escrituras, respondió Carmen. Laura intervino con rapidez. Ah, eso. Su tono era ligero, casi despreocupado. Los tomamos esta mañana. Ernesto levantó la mirada. ¿Para qué? Laura cruzó los brazos. Solo para revisar unos trámites. El asesor inmobiliario seguía observando la casa como si ya no prestara atención a la conversación. Ricardo dio un paso adelante. Papá, no es nada grave. Ernesto lo miró fijamente. Entonces, explícame. Ricardo respiró profundamente. Hay unos cambios en los impuestos de propiedad. Laura habló con un contador y dice que necesitamos actualizar algunos documentos. Carmen no parecía convencida. ¿Y por qué no nos dijeron? Laura sonrió. Porque sabíamos que se preocuparían por nada. Sacó una carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa. Son solo firmas. Ernesto observó los papeles. Había varias hojas con texto legal, letras pequeñas, sellos y un espacio en blanco para firmar. El viejo carpintero frunció el ceño. No entiendo estas cosas. Ricardo tomó un bolígrafo y se lo extendió. Solo es para confirmar que la casa sigue a tu nombre. Carmen tocó el brazo de su esposo. Ernesto, quizá deberíamos leerlos primero. Laura suspiró. Don Ernesto, si quiere podemos ir al notario y perder toda la mañana. Luego miró su reloj. Pero el contador necesita esto hoy. Ricardo añadió rápidamente, confía en mí, papá. Esas palabras pesaron más que cualquier documento. Durante toda su vida, don Ernesto había confiado en sus hijos. Era lo único que un padre realmente esperaba poder hacer. Tomó el bolígrafo. El sonido de la tinta sobre el papel fue breve. Una firma, luego otra. Laura acomodó las hojas con rapidez. Perfecto, dijo. Ricardo evitó mirar a su madre. Carmen sentía un nudo en el estómago. Había algo en el ambiente que no lograba explicar, algo que no encajaba. El asesor inmobiliario cerró su carpeta. La propiedad tiene mucho potencial, comentó Laura. Lo acompañó hasta la puerta. Nausana, antes de salir, sacó discretamente su teléfono. Colocó los documentos sobre el asiento del automóvil, tomó una fotografía clara de las firmas. Luego otra y una más. En la pantalla aparecía el nombre completo de don Ernesto Salgado junto a su firma. Laura sonrió. Guardó el teléfono en su bolso. Mientras el automóvil se alejaba por la calle tranquila, murmuró en voz baja. Ahora sí. La casa ya no es suya, pero dentro de la casa, don Ernesto y doña Carmen todavía no sabían que aquellas firmas acababan de cambiar el destino de sus vidas. 2 semanas pasaron. La vida en la casa parecía tranquila otra vez, pero algo había cambiado.
Ricardo ya no venía a visitar tan seguido y cuando llamaba por teléfono, sus conversaciones eran cortas, demasiado cortas. Doña Carmen lo notó desde el primer día. Algo no está bien, le dijo una tarde Ernesto mientras regaba las plantas del patio. El viejo carpintero negó con la cabeza. Te preocupas demasiado. Pero incluso él empezaba a sentir una ligera inquietud. Aquella mañana el sol brillaba fuerte sobre la calle. Ernesto estaba arreglando una silla en el patio cuando escuchó un automóvil detenerse frente a la casa. No era el coche de Ricardo, era un vehículo blanco con el logotipo de una empresa inmobiliaria. Dos hombres bajaron, uno de ellos llevaba una carpeta, el otro miraba la casa con atención. Ernesto dejó las herramientas sobre la mesa. Buenos días, saludó mientras se acercaba. El hombre de la carpeta extendió la mano. Don Ernesto Salgado. Sí. El hombre respiró hondo antes de hablar. Venimos en representación del nuevo propietario de la casa. Las palabras parecieron detener el tiempo. Nuevo propietario, repitió Ernesto. Doña Carmen apareció en la puerta. ¿Qué está pasando? El hombre abrió la carpeta, sacó un documento con varios sellos oficiales. Esta propiedad fue transferida legalmente hace 2 semanas. Ernesto frunció el ceño. Eso es imposible. El hombre señaló una firma en el documento. Aquí está su firma. Don Ernesto tomó el papel con manos temblorosas, reconoció su letra, reconoció su firma, la misma que había puesto en aquellos papeles que Ricardo le pidió firmar. El mundo pareció volverse silencioso. No, susurró. Carmen. Se acercó rápidamente. Ernesto, ¿qué pasa? El hombre le mostró el documento. Carmen lo leyó. Sus ojos se llenaron de incredulidad. Esto dice que vendimos la casa. El representante inmobiliario habló con voz profesional. El nuevo propietario tomará posesión del inmueble en 3 días. 3 días. 40 años de vida resumidos en 3 días. Ernesto levantó la mirada lentamente. Debe haber un error. El hombre negó con la cabeza. Todo fue firmado y registrado correctamente. El silencio cayó sobre el patio. Las herramientas de carpintería cegían sobre la mesa. La silla medio reparar quedó olvidada. Carmen miró nuevamente el documento. Luego levantó la vista hacia Ernesto. Había lágrimas en sus ojos, pero no eran solo de tristeza, también había incredulidad. Porque una pregunta empezó a formarse lentamente en su mente. Una pregunta que le heló la sangre. Miró a su esposo y preguntó en voz baja. Ernesto, Ricardo sabía de esto. Aquella noche la casa estaba demasiado silenciosa. Don Ernesto permanecía sentado en la mesa de la cocina, mirando el documento que el representante inmobiliario había dejado. Lo había leído 10 veces y cada vez las palabras parecían más crueles. Propiedad transferida, venta registrada, firma del propietario, su propia firma. Doña Carmen estaba de pie junto a la ventana. La luz amarilla de la calle iluminaba el patio donde Ernesto había plantado el primer árbol 40 años atrás. Tal vez sea un error, dijo Carmen con voz débil. Ernesto negó lentamente. No, su voz estaba llena de cansancio. La firma es mía. Carmen se sentó frente a él. Pero Ricardo, el nombre quedó suspendido en el aire. Ernesto tomó su teléfono, marcó el número de su hijo. El tono sonó una vez, 2, 3. Nadie contestó. Volvió a intentarlo. Esta vez la llamada fue rechazada. El viejo carpintero dejó el teléfono sobre la mesa. Durante muchos años había creído que conocía a sus hijos, pero ahora ya no estaba tan seguro. Quizá Laura lo convenció, murmuró Carmen. Ernesto no respondió porque en el fondo sabía que una firma no podía aparecer sin que alguien lo quisiera. Pasaron varios minutos en silencio. Finalmente Carmen habló. ¿Qué vamos a hacer? Ernesto miró alrededor la cocina, la mesa, las fotografías en la pared. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos, pero los recuerdos no detenían contratos legales. Tenemos 3 días, dijo. Carmen lo miró. ¿3 días para qué? Ernesto respiró profundamente. Para irnos. Las palabras cayeron pesadas como piedras. Carmen sintió que el pecho se le apretaba. Irnos de nuestra casa. Ernesto sintió lentamente. No quiero que los vecinos vean a la policía sacándonos. Había orgullo en su voz, pero también dolor. Carmen bajó la mirada. Entendía perfectamente lo que él sentía. Durante toda su vida habían sido personas respetadas en el barrio. No quería que todo terminara en humillación. «Podemos hablar con Alejandro», sugirió ella. Ernesto negó con la cabeza. «No quiero preocuparlo». Así que tomaron una decisión silenciosa, una decisión que ningún padre debería tener que tomar. Esa misma noche comenzaron a empacar, pero no había mucho que llevar. Algunas fotografías, un par de mantas, ropa sencilla. Ernesto tomó su vieja caja de herramientas. Era lo único que nunca abandonaría. Carmen se detuvo frente a la puerta de la casa. Miró el interior por última vez, la cocina, la sala, el pasillo, donde habían crecido sus hijos. «Nunca pensé que nos iríamos así», susurró. Ernesto colocó una mano sobre su hombro. Las casas no nos pertenecen para siempre, pero las palabras no lograban ocultar la tristeza. Cerró la puerta lentamente. La cerradura hizo un pequeño clic. El sonido pareció marcar el final de una vida entera.
Caminaron por la calle con dos pequeñas bolsas. La noche estaba tranquila. Nadie los vio marcharse. Nadie supo que dos personas que habían pasado 40 años construyendo un hogar acababan de quedarse sin uno. Después de caminar varios minutos, Carmen miró a su esposo. Ernesto, sí. ¿A dónde vamos? El viejo carpintero miró la carretera oscura frente a ellos y por primera vez en décadas no tenía una respuesta. La noche era larga, demasiado larga para dos personas que no sabían a dónde ir. Don Ernesto caminaba lentamente por la acera, cargando una pequeña bolsa en una mano y su vieja caja de herramientas en la otra. Doña Carmen caminaba a su lado. El sonido de sus pasos era lo único que rompía el silencio de la calle. Habían dejado atrás su casa hacía más de una hora, pero el camino parecía no terminar nunca. Tal vez deberíamos sentarnos un momento, dijo Carmen con voz cansada. Ernesto miró alrededor. Las calles estaban casi vacías. A lo lejos se veía un viejo terminal de autobuses. Un lugar que había dejado de funcionar muchos años atrás. Vamos allí, dijo. Caminaron lentamente hacia el edificio abandonado. Las luces estaban apagadas, las paredes estaban cubiertas de polvo, pero había algo que aún permanecía allí. Autobuses viejos, oxidados, silenciosos, parecían gigantes dormidos, olvidados por el tiempo. Carmen se sentó en un banco de metal. Nunca pensé que terminaríamos así, susurró. Ernesto no respondió. Estaba observando uno de los autobuses estacionados cerca del fondo del terminal. La puerta estaba entreabierta. En ese momento, una voz se escuchó detrás de ellos. El lugar está cerrado. Ambos se voltearon. Un hombre mayor con gorra y linterna en la mano caminaba hacia ellos. No deberían estar aquí. Ernesto levantó las manos con calma. No queremos problemas. El hombre los observó durante unos segundos. Luego miró las pequeñas bolsas que llevaban y finalmente sus rostros cansados. ¿Les pasó algo? Carmen dudó. Pero Ernesto respondió, perdimos nuestra casa. El hombre suspiró lentamente. Eso pasa más seguido de lo que creen. Se acercó un poco más. Soy Manuel. Cuido este lugar por las noches. Miró nuevamente el terminal vacío. Luego señaló uno de los autobuses. Ese de allá no sirve desde hace años. Ernesto siguió la dirección de su dedo. Era un autobús viejo con pintura descolorida y ventanas cubiertas de polvo. Manuel encendió su linterna y caminó hacia él. Abrió la puerta con un pequeño empujón. El interior estaba oscuro, pero aún se veían los asientos. No es un hotel, dijo Manuel, pero al menos los protegerá del frío. Carmen miró a Ernesto. El viejo carpintero dudó unos segundos. Nunca imaginó que terminaría durmiendo dentro de un autobús, pero esa noche no tenían otra opción. Subieron lentamente. El suelo crujió bajo sus pasos. Ernesto colocó su caja de herramientas en uno de los asientos. Carmen acomodó las mantas. Manuel los observó desde la puerta. Pueden quedarse unos días, dijo. Gracias, respondió Ernesto. El hombre asintió y se alejó lentamente. El terminal volvió a quedar en silencio. Ernesto se sentó en uno de los asientos delanteros. Pasó la mano por la ventana cubierta de polvo. Entonces notó algo. Un número pintado en el costado del autobús. La ruta. El viejo carpintero frunció el ceño. Había visto ese número muchas veces antes porque ese autobús había pasado durante años por la misma calle donde estaba su casa, la casa que ya no tenían. Ernesto bajó la mirada y por primera vez, desde que salieron, entendió algo doloroso. Aquel autobús viejo ahora era lo único que tenían parecido a un hogar. A cientos de kilómetros de Guadalajara, la vida de Alejandro Salgado parecía completamente diferente. Su oficina estaba en el piso 20 de un edificio moderno. Desde la ventana podía ver la ciudad extendiéndose hasta el horizonte. Carreteras llenas de tráfico, edificios altos, luces que nunca se apagaban. Alejandro había trabajado muchos años para llegar hasta allí. Era dueño de una pequeña empresa de transporte. Había pasado gran parte de su vida lejos de casa, intentando construir algo propio. Aquella noche regresó tarde a su departamento, dejó las llaves sobre la mesa y se quitó el saco. El lugar estaba silencioso, demasiado silencioso. Encendió la televisión, pero no prestó atención a lo que aparecía en la pantalla. Su mente estaba cansada. Se preparó un café y se sentó en el sofá. Por un momento pensó en llamar a sus padres, pero miró la hora. Era tarde. Mañana, murmuró, apagó las luces y se fue a dormir. La noche parecía normal hasta que empezó el sueño. En el sueño, Alejandro caminaba por una carretera vacía. El cielo estaba oscuro. El viento movía lentamente la hierba a los lados del camino. Entonces vio dos figuras a lo lejos. Un hombre, una mujer caminaban despacio como si estuvieran cansados. Alejandro se acercó y cuando finalmente pudo ver sus rostros, su corazón se detuvo. Eran sus padres, don Ernesto y doña Carmen. Pero algo estaba mal. Sus ropas parecían viejas, cansadas, como si hubieran pasado mucho tiempo fuera de casa.
Papá, dijo Alejandro en el sueño. Pero Ernesto no respondió, solo miró hacia un lado del camino. Alejandro siguió su mirada. Allí estaba un autobús viejo oxidado, con las ventanas cubiertas de polvo. El motor parecía muerto desde hacía años. Carmen levantó la vista lentamente. Sus ojos parecían tristes. Alejandro, susurró, y entonces el sueño se rompió. Alejandro despertó de golpe. El corazón le latía rápido. Miró el reloj. Eran las 3 de la madrugada. Se sentó en la cama y respiró profundamente. Solo fue un sueño. Se levantó para beber agua. Intentó olvidar la imagen del autobús. Intentó convencerse de que no significaba nada, pero algo dentro de él no estaba tranquilo. A la noche siguiente, volvió a dormir y el sueño regresó. La misma carretera, el mismo viento, los mismos pasos cansados de sus padres y el mismo autobús viejo esperándolos al lado del camino. Cuando despertó esa segunda noche, Alejandro se quedó mirando el techo. Una sensación extraña le oprimía el pecho, pero lo peor llegó la tercera noche porque el sueño volvió exactamente igual. La misma escena, las mismas palabras, el mismo autobús. Alejandro se levantó de la cama, caminó hacia la ventana. La ciudad seguía iluminada como siempre, pero dentro de él algo había cambiado, porque ahora sabía una cosa. Aquello ya no parecía un simple sueño, parecía una advertencia. La tercera mañana después del sueño, Alejandro despertó antes de que sonara la alarma. La habitación estaba silenciosa, pero su mente no lo estaba. Las imágenes del sueño seguían allí como si alguien las hubiera dibujado detrás de sus ojos. La carretera vacía, el viento moviendo la hierba, sus padres caminando lentamente y aquel autobús viejo oxidado detenido al borde del camino. Alejandro se sentó en la cama y se pasó las manos por el rostro. Esto es absurdo, murmuró. Intentó convencerse de que solo era estrés. Había tenido semanas complicadas en el trabajo, contratos, entregas, reuniones, pero en el fondo sabía que no era eso. Había algo diferente en ese sueño, algo demasiado claro, demasiado real. Se levantó y caminó hacia la cocina del departamento. Preparó café y miró el teléfono que estaba sobre la mesa. Pensó en llamar a sus padres, pero antes decidió llamar a su hermano. Marcó el número de Ricardo. El tono sonó 2 veces antes de que la llamada fuera contestada. Bueno, respondió la voz de Ricardo. Alejandro frunció el ceño. Hola, soy yo. Hubo un pequeño silencio. Ah, Alejandro. La voz de Ricardo no sonaba alegre, sonaba incómoda. ¿Todo bien?, preguntó Alejandro. Sí, claro. Pero Alejandro había pasado años negociando con clientes difíciles. Sabía reconocer cuando alguien evitaba algo. Querían hablar con mamá y papá. Ricardo tardó un momento en responder. No están en casa. Aquella frase cayó como una piedra. ¿Cómo que no están? Salieron. ¿A dónde? Ricardo dudó. No sé. ¿A visitar a alguien? Creo. Alejandro caminó lentamente por la cocina. Ricardo, son las 9 de la mañana. Sí. Bueno, el silencio volvió a aparecer, más pesado esta vez. Alejandro miró por la ventana. Oye, ¿qué está pasando? Nada, respondió Ricardo rápidamente. Demasiado rápido. Todo está normal. Pero Alejandro ya no estaba convencido. Entonces, dime algo. Ricardo suspiró. ¿Qué cosa? Alejandro habló con voz firme. La casa sigue siendo de papá. La pregunta quedó suspendida en el aire. Ricardo no respondió. 1 segundo, 2, 3. Demasiado tiempo. Alejandro sintió un frío extraño recorrerle la espalda. Ricardo dijo lentamente, ¿vendieron la casa? La respiración de su hermano se escuchó al otro lado del teléfono. Finalmente respondió. No fue exactamente así, pero Alejandro ya no necesitaba escuchar más porque en ese instante entendió algo que lo dejó sin palabras. Sus padres no estaban en casa, la casa ya no era suya y Ricardo estaba escondiendo la verdad. Alejandro terminó la llamada sin despedirse. El teléfono quedó sobre la mesa. Su mente volvió al sueño. La carretera, sus padres caminando y aquel autobús viejo esperando en silencio. Por primera vez, Alejandro dejó de pensar que era una coincidencia porque ahora sabía que algo terrible había ocurrido y si sus padres ya no tenían casa. Solo había una pregunta que realmente importaba. ¿Dónde estaban ahora? Alejandro no durmió esa noche. Después de la llamada con Ricardo, el silencio de su departamento se volvió insoportable. Las mismas preguntas giraban en su mente una y otra vez. Porque su hermano había evitado responder, porque sus padres no estaban en casa, y sobre todo porque sentía que algo terrible había ocurrido. A las 5 de la mañana tomó una decisión. No iba a esperar más. Reservó el primer vuelo a Guadalajara. Horas después, el avión descendía lentamente sobre la ciudad donde había crecido. Desde la ventana vio las calles familiares, los barrios, las avenidas, todo parecía igual, pero dentro de él algo se sentía distinto. Cuando salió del aeropuerto, tomó un taxi. ¿A dónde vamos?, preguntó el conductor. Alejandro respondió sin dudar a la colonia San Martín. El automóvil avanzó por las calles de la ciudad. Cada esquina despertaba recuerdos. La tienda, donde compraba dulces cuando era niño, el parque donde jugaba con Ricardo, el pequeño taller donde su padre trabajaba la madera. Finalmente el taxi se detuvo frente a la casa, o al menos frente a lo que había sido su casa. Alejandro pagó al conductor y bajó del vehículo.
El portón seguía allí, la fachada también, pero algo se sentía diferente. Las macetas de su madre ya no estaban. Las ventanas tenían cortinas nuevas y un automóvil desconocido estaba estacionado en el patio. Alejandro frunció el ceño. Caminó lentamente hacia la puerta. Antes de tocar el timbre, escuchó una voz detrás de él. Alejandro se giró. Era doña Marta, la vecina, que había vivido al lado durante décadas. El tiempo había encanecido su cabello, pero su sonrisa seguía siendo la misma. Doña Marta. La mujer lo abrazó con sorpresa. «¿Cuánto tiempo sin verte?», pero su expresión cambió al mirar la casa. «Pensé que ya sabías». Alejandro sintió un peso en el pecho. ¿Saber qué? La mujer dudó unos segundos. «Tus padres se fueron». Las palabras cayeron pesadas. «Se fueron». «Sí». «¿A dónde?». Doña Marta negó con la cabeza. «Nadie lo sabe». Alejandro sintió que el suelo se volvía inestable. «¿Cuándo pasó eso?». «Hace unas semanas». La mujer señaló la casa. «Vinieron unos hombres de la inmobiliaria. Dijeron que la propiedad había sido vendida». Alejandro cerró los ojos por un instante. Todo empezaba a encajar. Las respuestas evasivas de Ricardo, el sueño, el silencio. «Tus padres salieron con 2 bolsas», continuó doña Marta. «¿2 bolsas?» «Sí, nada más». La mujer suspiró. «Tu madre me dijo que no me preocupara, pero se veían muy cansados». Alejandro miró nuevamente la casa. La puerta se abrió. En ese momento, un hombre desconocido apareció en el umbral. «¿Se le ofrece algo?», preguntó. Alejandro miró el interior del lugar donde había crecido. Ya no era su hogar, ya no era el hogar de sus padres, era la casa de alguien más. Y entonces comprendió algo que lo dejó helado. Si sus padres habían salido con solo 2 bolsas, significaba que probablemente no tenían a dónde ir. Alejandro caminó sin rumbo por las calles del barrio. Cada paso parecía más pesado que el anterior. Había pasado la mañana entera preguntando a vecinos, comerciantes y conocidos, pero nadie sabía exactamente a dónde habían ido sus padres. Algunos recordaban haberlos visto caminar, otros decían que habían salido con pocas cosas, pero nadie sabía más. El sol de la tarde empezaba a caer cuando Alejandro llegó cerca de una avenida antigua. Allí vio un pequeño taller mecánico. El lugar le resultaba familiar. Había pasado por allí muchas veces cuando era joven. Un hombre mayor estaba cerrando la puerta del taller. «Don Manuel», dijo Alejandro al reconocerlo. El hombre levantó la mirada. Durante unos segundos observó el rostro de Alejandro con atención y luego sonrió ligeramente. «Alejandro Salgado». «Sí». Se dieron la mano. «Hace muchos años que no te veía». Alejandro no perdió tiempo. «Estoy buscando a mis padres». La expresión de don Manuel cambió. Ya no parecía sorprendido, parecía preocupado. «Así que no te dijeron nada», murmuró. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¿Saber qué, don Manuel?», dudó. Miró hacia la calle, luego hacia el cielo. Finalmente habló. «Tus padres pasaron por aquí hace unas semanas». El corazón de Alejandro empezó a latir más rápido. «¿Dónde están ahora?». El viejo mecánico señaló hacia el final de la avenida, el antiguo terminal de autobuses. Alejandro frunció el ceño. «Ese lugar está abandonado». Don Manuel asintió lentamente. «Por eso nadie los molesta». Alejandro no dijo nada más, solo caminó hacia su automóvil y arrancó el motor. El terminal estaba a solo 10 minutos, pero el camino pareció interminable. Cuando llegó, el lugar estaba casi vacío, las luces rotas, las paredes cubiertas de polvo y varios autobuses viejos estacionados en silencio. Alejandro bajó del automóvil. El viento movía papeles viejos por el suelo. Caminó lentamente entre los vehículos. 1, 2, 3. Todos parecían abandonados. Entonces vio uno diferente, un autobús viejo con pintura desgastada y la puerta entreabierta. Alejandro se acercó. Su corazón latía con fuerza porque algo dentro de él ya sabía lo que iba a encontrar. Subió los escalones lentamente. El interior estaba oscuro, pero en uno de los asientos delanteros había una manta doblada y una pequeña bolsa. «Papá», dijo en voz baja. Un movimiento se escuchó en el fondo del autobús. Una mujer se levantó lentamente. Carmen, sus ojos se abrieron con sorpresa al verlo. Durante unos segundos, ninguno habló. Luego la voz de Carmen salió temblorosa. «Alejandro». El hijo dio un paso adelante y en ese momento comprendió algo que le rompió el corazón. Sus padres estaban viviendo allí en un autobús viejo. Durante unos segundos, nadie se movió dentro del autobús. El aire parecía haberse detenido. Doña Carmen fue la primera en reaccionar. Alejandro repitió en voz baja. El hijo caminó lentamente hacia ella. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, la abrazó con fuerza. Era un abrazo largo, desesperado, como si quisiera recuperar en unos segundos todos los años que había pasado lejos. Carmen cerró los ojos. «Hijo, ¿qué haces aquí?». Alejandro no respondió de inmediato porque mientras la abrazaba, podía sentir algo que lo inquietaba profundamente. Su madre estaba más delgada, más frágil. «Te estaba buscando», dijo finalmente. Carmen intentó sonreír. «No tenías que preocuparte».
En ese momento, un movimiento se escuchó al fondo del autobús. Un hombre salió lentamente de entre los asientos. Era don Ernesto. Su rostro estaba serio, pero sus ojos reflejaban algo más profundo. Una mezcla de orgullo y tristeza. «Hola, hijo», dijo con calma. Alejandro se acercó rápidamente. Papá lo abrazó también. El viejo carpintero respondió al abrazo con una mano firme sobre su espalda, pero Alejandro notó algo. Las manos de su padre estaban más ásperas de lo normal, como si hubiera estado trabajando nuevamente. Miró alrededor del autobús, las mantas dobladas, una pequeña bolsa de ropa, la caja de herramientas de su padre, sobre un asiento. Todo era demasiado claro. «¿Por qué están aquí?», preguntó con voz quebrada. Carmen bajó la mirada. Ernesto respondió: «No es lo que piensas». Alejandro frunció el ceño. «Entonces, explíquenmelo». El viejo carpintero suspiró. «Fue nuestra decisión». Las palabras sorprendieron a Alejandro. «Su decisión». Ernesto asintió lentamente. «La casa era muy grande para nosotros». Alejandro lo miró incrédulo. «Eso no tiene sentido». Carmen intentó intervenir. «Queríamos algo más sencillo». Alejandro negó con la cabeza. «No». Su voz era firme. «Esto no es una decisión. Esto es sobrevivir». El silencio volvió a llenar el autobús. Ernesto miró hacia la ventana. «Ricardo tiene su familia», dijo finalmente. Alejandro comprendió en ese momento algo que le dolió aún más. Sus padres estaban mintiendo, pero no lo hacían por vergüenza, lo hacían para proteger a su propio hijo. Alejandro miró a su padre. «Papá». Ernesto no respondió, pero su silencio lo decía todo. Alejandro respiró profundamente y supo que aún quedaba una verdad que nadie estaba dispuesto a decir en voz alta. Alejandro salió lentamente del autobús. Necesitaba aire. El interior del vehículo estaba lleno de emociones que todavía no sabía cómo manejar. El viento de la tarde soplaba entre los viejos autobuses del terminal. Durante unos segundos caminó sin rumbo, tratando de ordenar sus pensamientos. Sus padres habían perdido su casa y ahora vivían allí en un autobús abandonado. Pero lo que más le dolía no era la pobreza, era el silencio, porque sabía que ellos estaban escondiendo algo. «No deberían mentirte». La voz apareció detrás de él. Alejandro se giró. Don Manuel estaba apoyado contra una columna del viejo terminal. El hombre había estado observando desde lejos. «No lo hacen por maldad», añadió Manuel. «Lo hacen porque son padres». Alejandro lo miró con atención. «¿Usted sabe lo que pasó?». Manuel suspiró. «Sí». Durante unos segundos pareció dudar. Luego habló. «Hace unas semanas tus padres llegaron aquí caminando». «Caminando, sí». «Con 2 bolsas pequeñas». Alejandro apretó los puños. «¿Qué ocurrió antes de eso?». Manuel miró hacia el suelo. «Unos hombres llegaron a la casa de una inmobiliaria». Alejandro ya conocía esa parte, pero Manuel continuó. «Tu padre pensó que todo era un error, pero no lo era». Alejandro guardó silencio. «Después descubrimos algo», dijo Manuel. «¿Qué cosa?». El viejo mecánico levantó la mirada, que tu hermano había estado allí días antes. Las palabras golpearon a Alejandro con fuerza. «Ricardo». Manuel asintió. «¿Y tu cuñada también?». Alejandro respiró profundamente. «¿Qué hicieron?». Manuel habló despacio. «Le pidieron a tu padre que firmara unos documentos. Dijeron que eran papeles de impuestos». Alejandro cerró los ojos. Era exactamente lo que había imaginado. «Pero no eran impuestos», continuó Manuel. «Eran papeles de venta». El silencio cayó entre ellos. El viento movía un trozo de papel por el suelo del terminal. «Cuando tu padre lo descubrió», añadió Manuel, «ya era demasiado tarde». Alejandro abrió los ojos. Ricardo sabía lo que estaba firmando. Manuel lo miró fijamente. «Sí». Aquella palabra fue suficiente. Durante años, Alejandro había confiado en su hermano. Habían crecido juntos, habían compartido la misma casa, pero ahora comprendía algo doloroso. Ricardo no solo había vendido la casa, había engañado a sus propios padres para hacerlo. Alejandro miró hacia el autobús, donde sus padres estaban descansando. «Ellos todavía creen que pueden protegerlo», dijo Manuel. «Pero alguien tiene que decir la verdad». Alejandro asintió lentamente. Su expresión ya no era de confusión, era de determinación, porque ahora sabía exactamente lo que tenía que hacer. Y esa noche, Ricardo tendría que enfrentar la verdad. Aquella tarde Alejandro no regresó inmediatamente al autobús. Había algo que necesitaba hacer primero. Si iba a enfrentar a Ricardo, debía hacerlo con algo más que rabia. Necesitaba la verdad y necesitaba pruebas. Condujo hasta el centro de Guadalajara. Las calles estaban llenas de tráfico, pero su mente estaba enfocada en un solo lugar. Un pequeño despacho legal que conocía desde hacía años. El letrero decía licenciado Arturo Medina, abogado. Alejandro estacionó el automóvil y entró. El abogado levantó la mirada desde su escritorio. Alejandro dijo con sorpresa: «Hace tiempo que no te veía. Necesito ayuda». El tono de su voz era serio. Arturo señaló la silla frente a él. «Cuéntame». Alejandro explicó todo.
la firma de su padre, la venta de la casa, el engaño. Cuando terminó, el abogado permaneció en silencio unos segundos. ¿Tienes copia de los documentos? Alejandro sacó el teléfono. Había tomado una fotografía del contrato que el nuevo propietario mostró en la casa. Arturo observó la pantalla con atención. Pasó varios segundos leyendo cada línea. Luego tomó un lápiz. Esto es interesante. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué significa? El abogado señaló una parte del documento. Aquí dice que tu padre firmó voluntariamente la venta, pero fue engañado. Arturo asintió. Exactamente. Se levantó y caminó hacia una estantería llena de archivos. En la ley, cuando alguien firma un contrato bajo engaño, ese contrato puede ser impugnado. Alejandro sintió que su corazón latía más rápido. Entonces, podemos recuperar la casa. El abogado regresó al escritorio posiblemente, pero señaló otra línea del documento. Aquí está el error. Alejandro se inclinó para mirar mejor. El contrato fue firmado en una visita privada, sin notario presente. Alejandro lo miró sorprendido. Eso es ilegal. Arturo negó con la cabeza. No exactamente, pero lo vuelve vulnerable. Cerró el documento. Si demostramos que tu padre fue engañado, el juez podría anular la venta. Durante unos segundos, Alejandro no habló. El peso que había sentido en el pecho desde la mañana comenzó a cambiar. Por primera vez había esperanza. Entonces, todavía no han ganado, murmuró el abogado. Sonrió ligeramente. Tu hermano cometió un error. Alejandro se levantó de la silla. Gracias, Arturo. Cuando salió del despacho, el cielo ya estaba oscuro. Las luces de la ciudad iluminaban las calles. Alejandro subió al automóvil y encendió el motor. Ahora ya no estaba buscando respuestas. Ahora estaba listo para algo más porque esa noche Ricardo tendría que escuchar la verdad. La casa de Ricardo estaba iluminada cuando Alejandro llegó. El reloj marcaba casi las 10 de la noche. Durante el camino desde la oficina del abogado, Alejandro había repetido una sola frase en su mente una y otra vez. Esta noche se termina la mentira. Estacionó el automóvil frente a la casa y caminó hacia la puerta con pasos firmes. Antes de tocar el timbre, miró la casa por un segundo. Era moderna, nueva, exactamente el tipo de lugar que Laura siempre había querido. Alejandro respiró profundamente, luego tocó la puerta. Unos segundos después, Ricardo abrió. Su rostro cambió inmediatamente al verlo. Alejandro, ¿qué haces aquí? Alejandro no respondió a la pregunta, solo lo miró fijamente. Tenemos que hablar. Ricardo dudó unos segundos antes de abrir la puerta. Pasa. La sala estaba impecable. Sofás nuevos, una televisión enorme, decoración moderna. Laura apareció desde la cocina. Vaya, dijo con una sonrisa forzada. El hermano perdido. Alejandro no le devolvió la sonrisa. ¿Dónde están mis padres? Ricardo frunció el ceño. No empieces con eso otra vez. ¿Otra vez? Alejandro dio un paso adelante. Los encontré. El silencio cayó en la habitación. Laura cruzó los brazos. Y.J, repitió Alejandro con incredulidad. Están viviendo en un autobús. Ricardo miró al suelo. Laura respondió primero. Eso fue decisión de ellos. Alejandro sacó el teléfono del bolsillo. Mostró la fotografía del contrato al frente de Ricardo. También fue decisión de ellos firmar esto. Ricardo levantó la mirada. Papá firmó voluntariamente. Alejandro negó lentamente. Papá firmó creyendo que eran papeles de impuestos. Laura dio un paso adelante. No puedes probar eso. Alejandro la miró con calma. Sí puedo. Sacó otra fotografía. Era la página del contrato donde se mencionaba el procedimiento legal. Este contrato no fue firmado ante notario. Ricardo frunció el ceño. ¿Y qué? Alejandro habló con voz firme. Significa que el contrato puede ser anulado si demostramos engaño. Laura perdió la sonrisa por primera vez. Eso no va a pasar. Alejandro la miró directamente. El abogado ya está preparando la demanda. Ricardo palideció. Demanda. Sí. Alejandro dio un paso más cerca. Porque lo que hiciste tiene un nombre. Fraude. El silencio llenó la sala. Ricardo respiraba con dificultad. Laura intentó recuperar el control. Solo queríamos mejorar nuestras vidas. Alejandro respondió sin levantar la voz. A costa de tus propios padres. Ricardo finalmente habló. Su voz era débil. No pensé que terminarían así. Aquella frase golpeó la habitación como un trueno. Alejandro lo miró con incredulidad. ¿No lo pensaste? Señaló la puerta. 2 personas de más de 70 años viviendo en un autobús. Ricardo cerró los ojos, pero Alejandro no había terminado. Tienes 2 opciones. Ricardo levantó la mirada lentamente. ¿Cuáles? Alejandro habló con absoluta calma. Mañana firmarás un acuerdo para devolver la casa. Miró los documentos en su teléfono una vez más. Nos veremos en un tribunal.
La tensión llenó el aire. Laura miró a Ricardo. Ricardo miró al suelo, y en ese momento, por primera vez desde que todo comenzó, parecía comprender el tamaño del error que había cometido. A la mañana siguiente, el sol volvió a iluminar las calles tranquilas de Guadalajara, pero para la familia Salgado nada era igual. Ricardo no durmió aquella noche. Las palabras de Alejandro habían quedado resonando en su mente una y otra vez. Fraude, tribunal y la imagen que más lo atormentaba. Sus padres viviendo dentro de un autobús viejo. Laura intentó convencerlo de que no cediera. No pueden probar nada, le dijo varias veces. Pero Ricardo sabía que el problema no era solo legal, era moral. Al amanecer tomó una decisión, firmó el acuerdo. Horas después, Alejandro estaba sentado nuevamente en la oficina del abogado Arturo Medina. El documento final estaba sobre la mesa. Arturo revisó cada página antes de asentir. Con esto dijo, la propiedad vuelve legalmente a nombre de tu padre. Alejandro respiró profundamente. Era la primera vez en días que sentía alivio. Gracias, Arturo. El abogado sonrió. No me agradezcas todavía. Ahora tienes que convencer a tus padres de volver. Aquella tarde, Alejandro regresó al antiguo terminal de autobuses. El lugar estaba tan silencioso como siempre. El autobús viejo seguía allí, inmóvil bajo la luz del sol. Alejandro subió los escalones. Carmen estaba doblando una manta. Ernesto revisaba su caja de herramientas. Hola, dijo Alejandro. Ambos levantaron la mirada. ¿Todo bien, hijo?, preguntó Carmen. Alejandro sostuvo el documento en la mano. Papá. Ernesto lo miró con curiosidad. La casa vuelve a ser tuya. Durante unos segundos nadie habló. Carmen parpadeó varias veces. ¿Qué? Alejandro colocó el documento sobre el asiento. Ricardo firmó un acuerdo esta mañana. Ernesto miró las hojas con atención. Sus manos temblaron ligeramente al reconocer su nombre. No tenías que hacer esto, murmuró. Alejandro lo miró con calma. Sí tenía. Carmen llevó una mano a su boca. Las lágrimas aparecieron lentamente en sus ojos. ¿Podemos volver a casa?, preguntó Alejandro. Sonrió. Sí. Horas después, el automóvil se detuvo frente a la vieja casa. La fachada estaba exactamente igual. Las bugambilias seguían creciendo junto a la pared. Carmen bajó del automóvil lentamente. Ernesto caminó hacia el portón. Durante unos segundos observó el lugar en silencio. Luego abrió la puerta. El patio seguía allí. El árbol, que había plantado 40 años atrás, seguía de pie. Carmen entró primero, pasó la mano por la mesa de madera en la cocina, el mismo lugar donde todo había comenzado. Alejandro observaba desde la puerta. Ernesto finalmente habló. Alejandro. Sí, papá. El viejo carpintero miró alrededor de la casa, luego miró a su hijo. Gracias por devolvernos la casa. Alejandro negó suavemente. No. Ernesto frunció el ceño. Alejandro continuó. Solo devolví lo que siempre fue suyo. Ernesto sonrió, pero luego dijo algo que Alejandro nunca olvidaría. Las casas pueden perderse, las paredes pueden venderse, pero un verdadero hogar siempre vuelve a construirse cuando una familia decide protegerse. Y por primera vez en mucho tiempo, la familia Salgado volvió a sentirse en casa. Hay historias que hablan de dinero, hay historias que hablan de traición, pero esta historia habla de algo más profundo. Habla de lo fácil que es olvidar de dónde venimos. Don Ernesto pasó más de 40 años construyendo su casa con sus propias manos. Cada pared tenía su esfuerzo, cada puerta tenía su historia, pero al final descubrió algo que muchos olvidan en la vida. Una casa puede venderse, un contrato puede firmarse, incluso los errores de la familia pueden romper lo que parecía imposible de romper. Sin embargo, también descubrió otra verdad. Cuando una familia decide proteger lo que realmente importa, siempre hay una forma de empezar de nuevo. Ricardo cometió un error que cambiaría su vida para siempre porque entendió demasiado tarde que el éxito construido sobre el sacrificio de los propios padres nunca trae verdadera paz. Alejandro, en cambio, recordó algo que muchas personas olvidan cuando se van lejos de casa, que los padres no necesitan riqueza, ni casas enormes, ni vidas perfectas. Solo necesitan saber que no han sido olvidados. Aquella tarde, mientras el sol caía sobre la casa que don Ernesto había construido décadas atrás, la familia Salgado entendió finalmente algo que ningún contrato puede comprar. El verdadero hogar no está hecho de ladrillos. Está hecho de respeto, de memoria y, sobre todo, de la decisión de cuidar a quienes alguna vez lo dieron todo por nosotros. Si esta historia te hizo reflexionar, recuerda algo importante. Los padres pueden perder muchas cosas en la vida, pero nunca deberían perder el respeto de sus propios hijos. Si esta historia te tocó el corazón, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo hoy y si crees que los padres merecen amor y respeto después de toda una vida de sacrificio. Apoya esta historia con un like y suscríbete al canal porque todavía quedan muchas historias como esta. Historias que nos recuerdan lo que realmente significa familia.